con Miguel Espeche, que no salimos del asombro, y comentando este tema, el abuso a un nene de 6 años que es minimizado por un tribunal de casación, además. Claro, vos imaginate que en situaciones graves uno como psicólogo siempre dice que una buena terapéutica es una buena justicia, sobre todo cuando hay desórdenes de familia. Un juez puede hacer maravillas a nivel de ayudar a cada uno a que cumpla su función. Si ese juez es partícipe de un estado de cosas perverso, totalmente distorsionado, bueno, ¿qué nos queda, no? Claro, o sea, los avala, los minimiza. Exactamente, avala las cosas sabiendo, por otro lado, ya está recontra estudiado, que sí, que los chicos tienen una sexualidad, pero esa sexualidad no está definida, y por otro lado, ni hablar que, aunque estuviera definida la sexualidad, es menor de edad porque no tiene discernimiento, no sabe de qué se trata. Por más que esté definida la sexualidad, ¿no inician sexualmente a los 6 años? No. Además no da derecho a nadie que se haga, desde todo se adueñe del cuerpo de nadie. Claro, es transformar a la persona como objeto porque de la ecuación el único que cree que está teniendo una relación sexual es el violador. El otro no sabe qué está pasando, tiene un conjunto de sensaciones que no tiene la madurez para entender de qué se trata y cómo cifrarla, por eso se los cuida, por eso... No, pero no solamente en el marco legal, todas las culturas cuidan esto. Jesús decía, más les valdría no haber nacido, imagínense, ¿no? O sea, más allá de lo confesional, que esto que se cuida muchísimo a los chicos de este estado de cosas. La naturaleza de las justificaciones, como para atenuar la pena, son escandalosas. Y desde el punto de vista psicológico, son perniciosas es poco, porque muchísima gente a veces no apela a la justicia, pero la tiene a la justicia como un elemento de referencia para ordenar la hacienda, para ordenar la casa, para tener una idea de Estado de Derecho que hace a la función de salud mental. A los chicos les enseña que hay una sociedad, que esa sociedad tiene un orden, tiene una justicia. Si eso falla, quedan muy inermes los padres a la hora de educar. Miguel, ¿qué consecuencias tiene un chico de 6 años abusado? Bueno, las consecuencias tienen que ver muchísimo con dos factores. Uno, el hecho del abuso en sí, que es doloroso, escandaloso, y luego está la resignificación de eso. Si eso se naturaliza, si el abuso se naturaliza, es infinitamente superior el daño. Si en cambio aparecen elementos de reparación, el daño se circunscribe al mal momento y a la naturaleza del hecho. Si estuviera dentro de la familia es una cosa, es muy doloroso, generalmente hay que sacar al chico de la familia o hay que tener reparos al respecto, pero viene una instancia de reparación a posteriori. Si esa instancia de reparación falla, el abuso queda hasta el infinito. De todas maneras, la pena original era de 6 años, tampoco parece demasiado reparadora, ¿no? Para esa circunstancia. Eso es una cuestión que yo diría, señores abogados, juristas, pónganse las pilas con esto, porque claramente no hay una proporción, porque el daño infligido a un menor, y por otro lado, que busquen la casuística, que buscan los casos de abusadores de menores y que encuentren a uno que haya modificado, que encuentren a uno y no lo van a encontrar. Entonces esto es un problema legal, es un problema hasta constitucional, diría yo, pero porque choca con la casuística, con todos los casos de abusadores menores que claramente quedan al acecho para ver cuándo se produce la próxima oportunidad para hacer lo mismo. Y se comprueba que ocurre una y otra vez. Es un problema severo que no se soluciona con penas de 6 años para un abuso de esta naturaleza hecho a conciencia y metódicamente, por otro lado, ¿no? Y aparte las dificultades dentro de la familia también, porque el padre está preso por abusar de otro menor. Ahora la tía dice que no abusó de su propio hijo, sino que abusó de otro menor y que está preso desde hace años por haber abusado sexualmente de otro menor. Desde luego, cuando esto se da en forma crónica, un abuso, es que hay una disfunción severa dentro de la familia. Pero eso no exculpa a los actores o a quienes, entre comillas, aprovechen de esas circunstancias. No los exculpa, por el contrario. Ahora, quiero detenerme un poco porque es parte del argumento ridículo del tribunal el tema de la orientación sexual del chico, que ellos dicen o califican de homosexual, y vos hiciste una referencia al comienzo sobre las edades o el momento de la definición sexual de un niño. ¿Cómo se produce? ¿Hay una edad? Yo diría, si fuera una chica la abusada. Claro.
no cambia en absoluto. No, por supuesto. Por hecho que sea... Es tan ultrajante. Es tan ultrajante como si fuera un valor. O sea, no entra, les digo la verdad, no entra en mi cabeza. Claro. Mi ciencia queda corta para explicar esta situación. No entra en la de ninguno, por eso estamos hablando y buscándole distintos aspectos, pero esta pregunta es como al margen, porque digo, primero, estas personas están capacitadas para poder poner esto en una resolución de un fallo. Ellos habrán tenido alguna pericia no están en con condiciones respecto de ser al niño. jueces, ¿no? Miren, yo me parece que calculo que habrá una importante... ¿Hay una sexualidad definida a los 6 años? Eso hay una sexualidad, pero eso, justamente, hay una sexualidad. ¿Qué quiere decir que hay sexualidad? Que el chico no es una tabla rasa, alguien frío. Claro. Tiene sensaciones eróticas, que quiere decir placenteras. Siente placer, displacer, pero no lo organiza. Claro. Y no sabe qué nombre ponerle a eso. Y no, que tenga sexualidad no quiere decir que tenga genitalidad, en el sentido de relaciones sexuales. Es decir, lo que quiero decir es que de ninguna manera estos jueces, ni nadie podría haber determinado que el nene es gay, o era gay a los 6 años. Yo considero perverso este fallo. Más perverso allá que es inaplicable, ¿no? palabra. Más allá que es inaplicable. Quiero establecer de que ese también es un error. Más allá de mencionarlo, conceptualmente es un error. Desde todo punto de vista, no encuentro ningún elemento que rescate este fallo. Al menos desde mi ciencia o de lo que yo represento aquí, que sería la psicología. No hay nada, porque todo es refutable inmediatamente. Y es más, pone en estado de alerta todo lo que tenga que ver con la salud, porque claro, son elementos que ejemplifican, hablan de una cultura, y si esa es la cultura que está tomando primacía, de justificar las cosas, justificar los abusos y la violencia, por el hecho que el otro, que es un menor, que es inerme, sería cómplice de la cuestión, ¿se entiende? Porque si es homosexual quiere decir que entonces genera... atracción hacia los hombres, es atraído por hombres. No es así. O sea, ahí es un malentendido. Es una buena calificación para el fallo del tribunal. Sí, no tengo la menor como duda. Decirlo de que el chico estaba habituado a que lo abusen, ¿no? Como si eso le diera permiso o minimizar la pena del violador, que antes decíamos... Es decir, que al que viola primero le dan una pena y al que viola después una pena menor. Y asocia la sexualidad a la perversión, asocia la sexualidad a algo ruin, de baja estofa, y amputa la posibilidad de una elevación por sobre la cuestión de ser un objeto sexual. Porque un chiquito abusado es visto como una cosa. Claro. Y que alguien sea visto como una cosa es tan violento o más que un golpe. La cosificación es más violenta incluso que un golpe propiamente dicho. Entonces el hecho de que un chico nazca y viva su vida como si fuera un objeto para satisfacer impulsos ajenos, lo condena. Y si nosotros nos sumamos a este fallo, y este fallo es de la justicia nacional, nación a la cual pertenecemos, nos condena a todos. Sí. Ahora, si son jueces perversos, ¿qué hay? ¿Hay algún estudio médico que pueda establecer que estos jueces realmente son perversos ellos? Yo lo que digo es que la ideología que tiene este fallo es perversa. No puedo hablar del juez, no me quiero meter ahí. A veces los escritos de todos nosotros, cualquier cosa que escribamos, también es casi un test proyectivo. Claro. Porque nosotros damos cuenta de lo que somos a través de nuestras acciones. Por eso yo hablé en tribunal o jueces pedófilos en algún punto, porque, digamos, si ellos en otros fallos, porque parece que hay antecedentes de otros fallos donde minimizan violaciones a niñas o a mujeres o en determinada situación, pero en este fallo concreto, hay un nene de 6 años y ese es el eje de la situación que no hay que perder de vista. Pero no hay que perder de vista y aparte rescatarnos a nosotros, porque como está de moda decir que somos todos culpables, y yo creo que es bueno esto que nos está pasando, esto que me transpiran las manos de solo pensar este tipo de fallos, eso habla de una especie de anticuerpo social frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces también es importante identificar un pensamiento, es una ideología, una manera de pensar y ver la sexualidad, identificarla y decir, no, nosotros no somos esto, nosotros no queremos esto, y vamos a actuar en consecuencia usando la ley, que es, insisto, la ley es salud mental, no hay salud mental si no hay ley, en un sentido profundo del término. Y esto de avalar estas conductas es impropio, y aparte habla también de un desconocimiento profundo de la naturaleza humana y una descalificación total de la ciencia psicológica, vamos a ponerlo así, no fracasa el sentido común. El don de gentes de cada uno, pónganle que fracasa, pero que se rescate a través de la psicología, que la psicología le diga, no señor, no es así.
esto es violencia y además de que es un error decir que el chico es homosexual a los 6 años. Una burrada. Y que sea un atenuante. O sea, por donde quieras. No hay por dónde verlo. ¿Cómo discutirlo? Yo pensaba, nadie está pensando en el chiquito de 6 años que tiene un nombre y que debiera estar en preescolar o empezando primer grado. Esa es la edad de los 6 años. ¿Quién se va a ocupar de él? ¿La familia está realmente en condiciones de darle un sustento psicológico para recuperarse de todo esto? Pero es que si la familia no lo tiene, como parece el juez argumenta, dice, no, pero si la mamá no sé qué y el padre no sé cuánto, como diciendo todo, dice que la mamá no se ocupa. Como una justificación, pero entonces la justicia tampoco, y el Estado tampoco. El abandono es por todas partes. Veremos por dónde sale el rescate. Yo he trabajado mucho con minoridad y he visto situaciones así. He visto situaciones y acompañado, pero nunca avalados desde el lugar de representante del orden. O sea, uno dice, sí, qué lástima, qué horror que pase esto, qué horror que el padre venda al hijo o a la hija, qué espanto, pero uno dice qué espanto, y un juez también dice en su código qué espanto, no dice, bueno, pero pensá, viste cómo es en la casa, claro, ¿no? todo, o sea, la situación horrorosa. Eso, de alguna manera es como decir se lo merece. ¿No? Porque nació en esa casa, porque todo lo viola. Es así, como que obtura la posibilidad de rescate y avala este tipo de acciones. Es como decir, ¿por qué la violaste? Porque se dejó. Sí, claro. Y es menor de edad. O sea, por eso acá no es el tema de si incluso se considera violación a casos en donde se tienen relaciones sexuales con menores de edad que ya hasta disfrutan de la cuestión. No deja de ser violación porque no tienen discernimiento. Claro. Pero con qué frialdad dicen que el chico está habituado a esto. Escriben en el fallo que el chico está habituado a esto. Eso, la verdad que tengo que frenarme y guardar la compostura. Y hablar de lo que dice en la letra y no de la persona que escribió esa letra. Y creo que hacemos bien hacerlo de esa manera, que se ocupen las autoridades del caso en reordenar la cuestión y que no nos represente como sociedad ese tipo de valores. Es una cámara de casación, ¿no? Es un tribunal superior, además. Ni siquiera es un juez de primera instancia. Digo, encima es un tribunal superior. O sea, no, en la primera instancia le dio 6 años, le dio la pena máxima. Bueno, no es la máxima porque es de 4 a 10, pero le dio una pena que estaba por lo menos enrolada en un delito más grave. Y casación lo minimiza, ¿no? Ahora, el sentido común dice 10 es poco, ¿no? También. Por eso decíamos que la ley debería ser revisada, pero si además tenés jueces que se amparan y le interpretan y aplican este tipo de consideraciones, ya estamos en el horno. Y estamos en el horno y sobre todo tengamos en cuenta, y este es un problema, yo reconozco que es un problema, ¿qué se hace con personalidades en donde no se ve ninguna modificación a lo largo del tiempo en conductas que son sumamente, pero no dañinas nomás, muy dañinas con terceros, menores de edad, que son los pederastas? Son las personas que se excitan con los niños, cuya sexualidad está cifrada por el poder, no por el amor. Ellos se apoderan del otro, se aprovechan del otro y gozan con el poderío. Entonces, eso, en someterlo, en vejarlo, y eso entonces, en una cárcel, pareciera que no se cura. Con una terapia, pareciera que no se cura. Al revés, ha habido situaciones en donde personas, en Inglaterra se hizo un experimento de hacer terapia de grupo con pederastas, y los que hacían terapia, al salir, eran más reincidentes que aquellos que no hacían terapia. ¿Por qué? Dicho por los propios pederastas. Porque utilizaban la psicoterapia para conocer resortes de la naturaleza humana, para poder manejar mejor y manipular mejor a los otros para luego alcanzar sus mismos objetivos. Si hubiera casos reales de curación, redención, como quieran llamarlos, enhorabuena, pero no los encontramos. Se busca y no se encuentra casos de pederastas que se curen o se rediman desde el plano que quieran verlo. Y estos son los problemas que va a tener que afrontar, los juristas tendrán que afrontar, tendremos que juntarnos con ellos y ellos con nosotros los psicólogos. No con estos de casación. No con estos de casación. Pero eso es un tema. El otro tema es este escándalo, a mi gusto es un escándalo. Tremendo. Y que realmente pensar que el chico está así condenado por esas condiciones y que estas son las ideas que pasan por la mente de un juez,
Y bueno, es duro y me alegro que nos escandalicemos nosotros porque quiere decir que hay algún tipo de inmunología social frente a este tipo de situaciones, ¿no? Gracias, Miguel. Gracias.